terminamos una serie que hemos titulado La singularidad de Jesucristo. Y la hemos titulado así por no darle otro título. Estaba pensando en darle el título de Jesús entre muchos dioses. ¿Por qué? Pues porque la singularidad de Jesucristo la hemos enfocado de manera general, pero muy especial, dando respuestas a la filosofía o creencias que se mueven en nuestra sociedad en el día de hoy. Quiero decir, aunque las personas no se manifiesten gnósticas, lo son. Aunque no se manifiesten que creen en la nueva era, creen. Aunque no se manifiesten que creen en la teosofía o no sepan armar el sistema, es lo que están creyendo, una especie de religión crística y cosas similares que son formas de pensamiento que toman pedacitos de otras formas para sacar un propio corpus o cuerpo dogmático de fe. La singularidad de Jesucristo habíamos dicho y la vimos en una vertiente en cuanto a su encarnación y naturaleza, singular. Luego vimos que Jesús tenía una clara misión, ser el camino, ser la verdad y ser la vida, pero es que él mismo se definía a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y en esos tres aspectos estuvimos considerando la singularidad de Jesús. Hoy terminamos el tema con Jesús como la vida. La misión de Jesús fue dar vida, pero Jesús mismo es la vida. Bien, quisiera, antes de comenzar, dividir o haceros saber cómo voy a dividir esta reflexión. Va a ser un cuerpo de tres partes. La primera parte vamos a hablar acerca de algunos puntos preliminares acerca de la vida. La segunda parte van a ser unos pasajes de los evangelios que se podrían prestar a confusión respecto a cómo se consigue o se continúa la vida. Y la tercera, la enseñanza de Jesucristo acerca de la vida que Él nos ofrece. Vamos con la primera parte. Puntos preliminares acerca de la vida. ¿Por qué he querido tocar estos puntos preliminares que parecieran que no tienen que ver con el tema, pero tienen mucho que ver? Porque hemos perdido, como individuo, no ya como sociedad, ni mucho menos, pero como individuo, hemos perdido el asombro del milagro de la vida. Somos un milagro. Hemos perdido esa capacidad de asombro que tienen los niños y de vez en cuando es bueno recordar que es muy fuerte estar aquí, estar vivo y tener conciencia. Muy fuerte. De manera que, ¿qué es la vida? La vida la definen aquellos que están autorizados por sus estudios para definirla de cientos de maneras distintas. Estas cientos de maneras distintas siempre hablan de lo siguiente: ¿cómo se manifiesta la vida? De manera que una definición, por ejemplo, podría ser: la vida es aquella cualidad o propiedad por la que un organismo nace, extrae alimento de su entorno, obtiene energía de él, crece, se desarrolla, se multiplica y muere. Pero eso es lo que hace los organismos que están vivos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es en sí la vida? ¿Cuál es esa propiedad o cualidad que los organismos vivos tienen? ¿Qué es en sí, en el sentido más esencial del ser? Ahí es donde no hay respuestas, o al menos no hay respuestas concluyentes. ¿Qué es exactamente la vida? La segunda pregunta acerca de la vida es: ¿cuáles son las probabilidades de que tú y yo estemos aquí hoy? ¿Cuáles son las probabilidades de que un universo que se creó en el principio o se generó en el principio pudiera tener las condiciones adecuadas y precisas para que existiese vida? ¿Cuáles son esas probabilidades? Hay un científico, este señor, William Dembski, que es matemático y defensor de la teoría del diseño inteligente. Él, en su obra Deducción del diseño o Inferencia del diseño, desarrolla un modelo matemático. Otros ya lo habían desarrollado antes, con cuantías menores. Este todavía va más allá y dice: un modelo matemático que desarrolla, en el cual establece qué es, atención, un imposible matemático. ¿Qué es eso? ¿Qué es un imposible matemático? Él dice: mira,
Un imposible matemático es cuando existe solo una posibilidad de que algo venga a ocurrir sobre 10 elevado a la 80ª potencia. No vamos a hablar ahora de ordinales, si no nos vamos a hacer un lío con las potencias, sino una cosa es imposible matemáticamente cuando tiene una posibilidad sobre 10 elevado a la 80 potencia. Imposible. Bien. Otro científico, Roger Penrose. Este es británico, de Oxford, emérito, y este hombre, emérito profesor me refiero, y este hombre, que además es agnóstico, dice lo siguiente: cuando al principio se creó el universo, las fuerzas y constantes que debían darse en el universo debían ser tan precisas, que no se podían mover ni una mínima, ni una quintomillonésima parte, que es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, ni hacia arriba ni hacia abajo. Si alguna fuerza constante se hubiera movido una sola quintomillonésima parte, no hubiera sido posible la creación del universo o que este universo hubiera permitido la vida. Y él dice, para que las probabilidades, para que esta creación del universo que permita la vida fueran posibles por casualidad, al azar, en su modelo matemático desarrolla las probabilidades de que este universo se hubiera podido causar por azar y pudiera en él contener la vida son de una posibilidad sobre 10 elevado a 10 elevado a 123, es decir, una auténtica locura. Fijaos que el imposible matemático está en 10 elevado a 80, es decir, un 1 seguido de 80 ceros. Pues este hombre dice, para que las constantes y fuerzas del universo en el momento de ese que se llama Big Bang, o que llaman el Big Bang, fueran las precisas para crear vida, una posibilidad sobre 10 elevado a 10 elevado a 123. Él mismo pone este ejemplo. Es, o sería, como disparar una bala que llegando al otro extremo del universo conocido, a miles de años luz, la bala acertara en el centro de una diana. Es así, de auténticamente disparatado. Pero después de que se crea este universo, tercero, ¿cuál es la base de la vida? Es el ADN. Y el ADN son moléculas que contienen información genética. ¿Cómo pudo aparecer el ADN? ¿Cómo pudo aparecer la célula, la primera célula que contenía en su interior el ADN, la información genética imprescindible para la vida? ¿Cuáles son las posibilidades de que esto ocurra? Bien, pues los científicos ateos postulan que hubo en el principio una sopa orgánica. A esto le llaman, a sopa orgánica se le llama a todos estos componentes, por ejemplo los átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, una serie de componentes químicos inertes, pero que son necesarios para construir la vida. Bien, pues existía una sopa, le llaman ellos, una sopa orgánica, y esta sopa orgánica que estaba en el planeta Tierra, y en el planeta Tierra estaba disuelta en una disolución acuosa, porque en el planeta Tierra hay agua, entonces mediante esa sopa orgánica, que estaban ahí exactamente toda la cantidad de átomos necesarios para construir cierta cosa, ni más ni menos, en el agua, que era indispensable para la vida, viene un rayo, seguramente vino un rayo, vino algo así, especulan, entonces, ¡pam!, impacta en el agua y aquello. Yo me imagino que la descripción es como la de una pastilla efervescente, glu, 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 y sale el ADN y sale la vida. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? El ADN, que es una máquina complejísima de información. No que ella sea información, ella es el sustento material que porta la información, que no es material. La información siempre es mental, es abstracta. El ADN solamente es el sustrato material que porta una información de vida y dice exactamente quién es cada individuo, diferenciándolo a unos de otros. Solamente el ADN humano, una hebra de ADN humano,
que está presente en cada una de las células de prácticamente todos los tejidos de tu cuerpo. Solamente una hebra de ADN contiene el equivalente a 1000 volúmenes de información. 1000 volúmenes, contando que cada página tenga 500 palabras. Una auténtica barbaridad. Esa información está en cada una, prácticamente, de las células de tu cuerpo. ¿Cómo surge esto? Esta maquinaria impresionante de información, perfectamente organizada para que signifique lo que tiene que significar. ¿Cómo surge también después del ADN la primera célula? Un universo, una maquinaria de ingeniería complejísima. Hay un ateo, científico, Fred Hoyle. Este hombre dice lo siguiente: para que por cierto recibió muchísimos premios, es británico, dice, para que la vida surgiera espontáneamente y por casualidad en el universo, las probabilidades serían de 1, ¿os acordáis de la imposibilidad matemática? 1 sobre 100 elevado a 80. Pues este hombre habla de, para que se produzca la vida de manera espontánea, las probabilidades serían de 1 sobre 10 elevado a 40.000. 40.000. Si nosotros no podemos imaginar 10 elevado a la 80 potencia, 10 elevado a 40.000. Estas son las probabilidades para que la vida existiera de forma espontánea, sin causa, al azar. Y él mismo, siendo ateo, él mismo es el que refirió esta frase tan famosa. Una probabilidad tan pequeña, refiriéndose a la cifra que hemos dicho antes, que hasta lo absurdamente extremo que no se puede contemplar, hasta lo absurdamente extremo que no se puede contemplar, aunque todo el universo consistiera en una sopa orgánica. Dice, la sopa orgánica estuvo en el planeta Tierra, pero aunque todo el universo lo hubiera sido, es tan ridícula esta cifra que esto no puede ser posible, aunque el universo entero fuera sopa orgánica. A no ser que uno se deje dominar por el prejuicio en cuanto a la convicción de que la vida se originó espontáneamente o por casualidad en la Tierra, este simple cálculo desestima la idea completamente. El ejemplo que él pone es el famoso de: es comparable con la posibilidad de que un tornado arrasara una chatarrería y como resultado obtuviéramos un avión 747 Boeing perfectamente ensamblado. Imposible. Él es ateo. Imposible. Pero ahora tenemos más. Y es que de la vida orgánica, de la simple vida orgánica, como las plantas, se destacan seres como nosotros, que tienen consciencia. ¿Qué es la conciencia? Este es el cuarto y último aspecto que destacamos sobre las palabras preliminares acerca de la vida. ¿Qué es la conciencia? El profesor de matemáticas, emérito también de la Universidad de Oxford y filósofo John Lennox, dice: todavía no he encontrado a nadie que me explique exactamente qué es la conciencia. Y es precisamente porque nadie tiene ni idea de lo que la conciencia realmente es. Y no estamos hablando de la conciencia que puedan tener algunos animales. Por ejemplo, para que nos entendamos de qué estamos hablando, un gato tiene conciencia de que delante de él hay un perro y que tiene que salir corriendo. Pero solo el ser humano sabe que sabe. El ser humano sabe que sabe. Esto es absolutamente impresionante, la conciencia reflexiva. De manera que hemos dado saltos de lo imposible a lo imposible para que lleguemos a la vida. De manera que lo primero es que de la nada, el primer salto, de la nada surge algo. Muy bien, que de la nada surja algo. Bien, un aplauso al imposible, ¿verdad? Porque surge el universo entero. El segundo, el universo que surge no es cualquier universo, es un universo cuyas condiciones, fuerzas y constantes son tan precisas, con un ajuste tan fino, que pueden permitir la vida.
Aplauso al imposible. Tercero, de la materia inerte surge de alguna manera la vida. La vida con su complejidad de ADN, de información genética y las primeras células. Y cuarto, de la materia orgánica aparecen seres como tú y yo, con plena conciencia. El ser humano, el único que es capaz, con esa conciencia que tiene, de preguntarse: ¿quién soy yo? ¿Quién soy realmente? ¿Qué hago yo en este universo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Y cuál es el destino de ella? Ante esta situación hay dos grupos de personas en este mundo. El primer grupo de personas son aquellos ateos, que niegan la existencia de Dios y que por tanto dicen: estamos aquí por casualidad, por pura casualidad. Todo ha ocurrido por azar. Todo lo que es imposible matemáticamente ha sido posible por azar. Y luego se acusa a los cristianos de que se creen cuentos de hadas. Bueno, luego está el otro grupo de personas. Aquí es donde está realmente la mayoría de las personas. Y son aquellas que dicen: oye, yo estoy aquí vivo, con inteligencia y consciencia, porque algo hay. Yo estoy aquí vivo y soy quien soy, porque algo ha causado todo esto. Alguien ha guiado el proceso. Es decir, no estoy aquí por casualidad, sino por causalidad. Algo o alguien lo ha causado. Bien, estos son los dos grupos de personas. Por casualidad, por causalidad, algo hay. Bien, vamos a este segundo grupo de personas. Los que pensamos que algo hay. Nos dividimos otra vez en dos grupos. Un primer grupo serían los teístas. Ahí estamos los cristianos. Los cristianos creemos en un Dios creador y personal. Creador que crea a su creación, al mundo externo de él, pero que él sostiene con su poder. Y luego está la otra parte o el otro grupo de personas, de aquellos que dicen algo hay. Unos son los, podríamos llamar, los teístas, donde están los cristianos, y otros son los, prácticamente todo el mundo. La inmensa mayoría de nuestra sociedad no es atea, aunque se llame atea. Lo que quiere decir es que yo no creo en el Dios cristiano. Es más, lo mismo no creo ni en ninguna religión, pero algo hay o no. ¿Y qué es lo que creen este grupo de personas que dicen algo hay? Pues lo que creen es que hay una mente que ha guiado el proceso, una inteligencia, una consciencia. Y además, que esa mente es el todo, el uno. De manera que todo el universo no es creación de esta mente universal, sino emanación de ella. Y por tanto, todo lo que existe en el universo es Dios. Y por tanto, todo, hasta la materia inerte, tiene inteligencia, vida y consciencia. Pero, atento a lo que estamos diciendo, ¿eh? La materia inerte tiene vida, inteligencia y consciencia. Bueno, no sé, ¿ha probado alguien a casarse con una piedra? Desde luego, si tiene consciencia, esa consciencia no te va a dar ningún problema, como te lo da tu marido o tu mujer. Ahora, me extraña también que la piedra pueda amarte. Es que no se puede vivir así. Pero eso es lo que se propone. Y además, esta mente universal, de la que todo emana, porque todo es uno, además, funciona según las leyes de la causa y el efecto, o lo que se llama la ley del karma. Pues esto es lo que creen prácticamente la inmensa mayoría de las personas con las que relacionamos. Creen en la ley del karma, esa ley de causa y efecto por la que tú te vas purificando a través de distintas reencarnaciones
hasta que finalmente llegas a la extinción de ti mismo como individuo para unirte a ese todo, a la gran mente universal. Bien, este tipo de creencias, que es a la que enfocamos nosotros en esta serie, lo envuelve todo. Envuelve todas las religiones y coge de cada una lo que bien le va pareciendo para construir su cuerpo dogmático de fe. Así, viola al hinduismo, a poco que estudies el hinduismo. No vamos a poner ningún ejemplo. Y el Islam, y cualquier otra religión. Aquí estamos nosotros para compararla con el cristianismo. Porque estas formas de pensamiento no excluyen a Jesucristo, lo incluyen. Lo incluyen. Jesucristo es uno, parte de Dios como todos nosotros. Él y sus enseñanzas como maestro iluminado, maravilloso, procedente de la vibración más pura y más sutil de esa mente universal, Él nos enseña el camino y nos enseña cuáles son las verdaderas importancia de las cosas que hacemos y cómo debemos hacerla. Es Él, Jesucristo, incluido dentro de la amalgama. ¿Se puede? Bueno, mirad, esto nos lleva al segundo cuerpo de lo que queremos reflexionar hoy. Hasta ahora muchos han dicho, ¿y la Biblia dónde está? Pues tranquilo, tranquilo, que ya viene la Biblia, hombre. Nos vamos a hartar de Biblia. Ahora es cuando introducimos el segundo cuerpo del día de hoy. Hemos visto una situación preliminar de qué es la vida y el asombro de la vida. Somos todos nosotros un puro milagro. Segundo punto. Pasajes de los evangelios que apoyarían la continuidad de la vida basada en la ley del karma y la reencarnación. ¿Vamos? Vamos a coger solo dos de todos los que hay porque son los más representativos. Nos dice el evangelista Juan que al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que naciera ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Es muy importante el detalle de que este hombre era ciego. Y además, de nacimiento. Y además, que sus discípulos lo sabían. ¿Por qué? Porque es precisamente porque los discípulos sabían que era ciego de nacimiento que hacen la siguiente pregunta. Le preguntan al maestro, Jesús, perdón, le hacen esta siguiente pregunta. Le dijeron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Lo que están diciendo es esto. Vamos a ver. Nosotros, de acuerdo a nuestra teología, que tenían una teología judía errada, pero era una teología, ellos atribuían que la enfermedad, el sufrimiento, la desgracia, el dolor, esto era consecuencia de pecados. Siempre y necesariamente era así. Con lo cual están diciendo, si este es ciego es porque alguien pecó, pero si es ciego de nacimiento, hay una posibilidad de que él mismo pecara. Pero ¿cómo va a pecar si todavía no ha nacido cuando ya nació ciego? Pues está claro. Está diciendo, oye, este pecó antes de nacer. Y he ahí la enseñanza de Jesús acerca de el karma y la reencarnación. Este hombre pudo haber pecado, de acuerdo a la pregunta de los discípulos, antes de nacer, es decir, en una vida anterior. No. Pero ¿cómo se pueden sacar estas conclusiones tan aberrantes? Atendiendo a la lógica y al texto. Para empezar, esta conclusión no la da Jesús, no la enseña Jesús. Fue una pregunta que hicieron los discípulos basados en una teología errónea. En una teología que estaba basada en la ley indefectible de causa y efecto,
que la ley de causa y efecto sí está enseñada en las escrituras judeocristianas, pero no como una ley indefectible, jamás de esa manera, sino como una ley general. Lo que los hombres siegan, eso siegan. Pero esto es una afirmación que hacen los discípulos. Y lo segundo es que Jesús les dice, oiga, que es que lo habéis entendido todo mal. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, ni él ni sus padres. Es decir, le está diciendo a sus discípulos que no hay una relación directa de causa y efecto, que este hombre no ha tenido obligatoriamente por qué pecar, que este hombre no está siguiendo lo que hoy llamaríamos, o no es producto de la ley del karma, que no. O sea, este pasaje no enseña el karma y la reencarnación, sino que va contra él. Porque Jesús lo está diciendo, no está siguiendo la ley de la causa y el efecto. Ni este pecó antes de nacer, mucho menos, ni sus padres. Y entonces, ¿cuál es la razón? La razón, dice Jesús, la causa de que este hombre sea ciego es, atención, es la libre y soberana voluntad de Dios, quien a veces nos hace pasar por situaciones que nosotros no podemos comprender, pero que en este caso Jesús se lo quiso hacer comprender a sus discípulos y al ciego, porque Jesús a renglón seguido dice, este está ciego, causa, no la del karma, no la de causa y efecto, sino está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que Dios sea delante de todos vosotros glorificado en él, por voluntad y causa exclusiva de Dios. ¿Lo entiendas o lo dejes de entender? Lo que Jesús estaba diciendo respecto de la enseñanza de la reencarnación y karma y todas estas cosas que se dan hoy es a sus discípulos, aunque en otro contexto, porque ellos creían en esa ley de causa y efecto, con otros matices que no la del karma de hoy, pero es equiparable. Lo que Jesús estaba diciendo es, ¿cómo podéis ser tan despiadados? ¿Cómo podéis ser tan crueles? Tan crueles de pensar que lo que una persona padece es siempre porque lo merece. ¿Cómo podéis ser tan crueles de pensar que lo merece o lo ha elegido él? A lo mejor no es así, en este caso no es así. ¿Dónde está entonces vuestra tan sonante y tan hablada amor? ¿Dónde está vuestro amor y compasión si en realidad en vuestro subconsciente lo juzgáis porque lo merece o él mismo lo ha elegido? La segunda cosa que nos enseña Jesús aquí es, y si la persona que sufre lo ha elegido o lo merece por la ley del karma, entonces, ¿qué sentido tiene hacerle ningún bien? ¿Qué sentido tiene hablar de tanto amor y de amor al prójimo? Si cuando tú le haces un bien al prójimo, lo que estás haciendo es interviniendo en su ciclo kármico. Estás interviniendo disruptivamente para que ese alma se vaya purificando. Si vino aquí y está aquí en ese cuerpo para cumplir un proceso de karma que tú estás interrumpiendo y que por tanto está siendo malo para él, y si es malo para él, también es malo para tu propio karma. ¿Veis la contradicción? ¿Y veis dónde quedan los términos de bien y mal tan difuminados y confusos en ese sistema de ideas? Pues Jesús nos dice, con esta enseñanza, para que veáis la profunda gravedad de vuestro error, para que la veáis. Uno, su causa de su ceguera es Dios, para que Él sea glorificado. Y dos, para que veáis la ceguera en la que andáis, asumiendo estas creencias sin tener evidencias, culpando a persona de que lo merece o lo ha elegido. A este ciego le digo, sana, hace el proceso y el ciego es sanado. Hay otro texto
que se usa mucho y es el de Elías. El profeta Elías es un profeta del Antiguo Testamento de unos 850 a 900 años antes de Cristo. El profeta Elías tenía un espíritu y un poder sorprendentes, realmente extraordinario. El profeta Elías muere y 400 años más tarde aparece el profeta Malaquías. Y Malaquías, 400 años después de Elías y 400 años antes de Juan el Bautista, dice así: He aquí, yo os envío, dice el Señor, al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Es decir, que antes que venga el Señor o comience el día del Señor, el profeta Elías de hace 400 años atrás, dice Malaquías, tendrá que volver a aparecer. Aparecerá y vendrá de nuevo ese Elías. En otras palabras, se está deduciendo que Juan el Bautista, que es el que vino antes del Señor, era el profeta Elías reencarnado. De hecho, mirad lo que dijo Jesús. Jesús dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista, reencarnación de Elías. Es más, fijaos lo que dice Jesús en otro texto, en el Evangelio de Mateo igualmente: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, Juan el Bautista. He aquí la enseñanza de Jesús respecto de la reencarnación y del karma. ¿Cierto? No. ¿Cómo que no? No. Mira, Jesús se refería, para empezar, la reencarnación es algo extraño a los escritos judeocristianos, a los judíos. Es más, algunos judíos podían tener influencias de estos pensamientos viniendo del este, pero es que precisamente Dios las critica en el Antiguo Testamento. Estáis llenos de cosas del este, de agoreros, de magia, de astrología, estáis llenos de eso, y Dios lo critica. Entonces, algún influjo en el mundo judío de Jesús pudiera haber acerca de esto, pero realmente, en general, era una doctrina extraña al judaísmo, la reencarnación. La resurrección, diferente, pero la reencarnación, no. ¿Y qué es lo que está realmente diciendo Jesús? Lo que está queriendo decir Jesús es: mira, Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir, porque Juan el Bautista vino con la misma clase de poder, vino con la misma vehemencia, la misma visión y motivación de espíritu que operaba en Elías. Y sí, ¿y eso? ¿De dónde te lo saca tú eso? Pues me lo saco del ángel Gabriel cuando anuncia a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que su hijo iba a nacer, iba a ser concebido y nacer. Y le dice el ángel a Zacarías, padre de Juan el Bautista: él, es decir, tu hijo, Juan el Bautista, irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, con la misma vehemencia y fuerza de espíritu, con el mismo poder de Elías, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Dice: bueno, es que no me convence, ¿no? Vamos a otra cosa. Juan el Bautista ha muerto. Lo ha degollado Herodes Antipas. Después de morir Juan el Bautista, Jesús está en la transfiguración, famosa transfiguración con sus discípulos. Y en esta transfiguración ocurre lo siguiente: Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Pregunta:
¿por qué aparece Elías? Y no aparece con Jesús Juan el Bautista. ¿No fue Juan el Bautista la reencarnación de Elías? ¿No fue la versión más actualizada? ¿Por qué sigue apareciendo Elías? Es más, ¿por qué sigue apareciendo Moisés? Moisés era de 1400 años antes y Elías de 900 años antes, 850 para ser exacto. ¿Cómo que después de tanto tiempo aparecen los dos? Lo primero, aparece Elías porque Elías no se reencarnó en Juan el Bautista, ni en nadie. Y lo segundo, aparecen los dos después de estar tantos siglos en el más allá. Y aparecen junto a Jesús porque, atención, no cambian de identidad. En el más allá, Moisés conserva la identidad y Elías conserva la identidad. Claro que en casos como este, lo que nos gustaría tener, que es difícil tener, es el propio testimonio del interesado. Es decir, ojalá le pudiéramos preguntar, para ser concluyentes, a Juan el Bautista si realmente él era el Elías reencarnado o era una versión del poder y del espíritu de Elías, que no significaba, no tenía nada que ver con la reencarnación. Desgraciadamente este tipo de preguntas pues no tenemos estas facultades de poder saber cuál es la respuesta. Sin embargo, los evangelios sí la tenemos. Mira, cuando Juan el Bautista está predicando y bautizando en el Jordán, se le acerca a los fariseos y le dicen así: ¿eres tú el Cristo? Y él confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces ¿qué? ¿Eres Elías? Juan el Bautista responde: no. Ya está, ¿no? Asunto zanjado, ¿no? Ahora bien, estos son dos textos emblemáticos que se usan para decir que Jesús enseña el karma y la reencarnación. No son los únicos, son textos emblemáticos. Pero hay decenas de interpretaciones aberrantes de la palabra de Dios, que acomodadas a nuestro sistema teológico, filosófico, sincretista, no sé qué, le hacemos decir exactamente lo contrario de lo que el autor de la palabra de Dios está queriendo decir. La pregunta es: ¿se hace por ignorancia o en plena consciencia? Las personas que enseñan, que interpretan estas cosas y luego las enseñan por ignorancia. Si las enseñan por ignorancia, es un descarrilamiento grave de la verdad y por tanto es grave. Si las enseñan en plena consciencia, entonces es perversión, porque descarrían a los seres humanos de la verdad de Dios. Que cada cual se haga mirar si es la ignorancia o la plena consciencia lo que te guía a este tipo de interpretaciones y a enseñarlas. Y el tercer y último cuerpo de la reflexión de hoy es la enseñanza de Jesucristo en cuanto a la vida que Él nos ofrece. Y lo dividimos en una serie de apartados e iremos sobre ellos lo más rápidamente posible, en muchos casos, en algunos casos simplemente leyendo la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento o pasajes del Nuevo Testamento. Tercer cuerpo de hoy, las enseñanzas de Jesucristo en cuanto a la vida. Consisten en, 1, en que Él es la vida. Segundo, no son de reencarnación, sino de resurrección. Tercero, no son de karma, sino de gracia. Cuarto, no son de extinción, sino de comunión. Quinto, no son inclusivas de otras creencias, sino exclusivas. Jesús, la primera de ellas, las enseñanzas de Jesucristo en cuanto a la vida, es que Él es la vida. La vida consiste en Él. Sin embargo, dar vida era su misión, no era Él, como hemos visto acerca de el camino y la verdad. Era su misión entregar el camino y la verdad y también la vida a los hombres. De hecho, dice en un texto, en el texto que estamos
que nos representa como iglesia, ¿verdad? Porque ahí está el lema de nuestra iglesia, dice, yo he venido, Jesús dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Vida eterna y vida abundante con significado, vida que empieza aquí, para que tu vida signifique libertad y paz del karma y de los ciclos y de cualquier cosa que tú puedas intentar para conseguir llegar a Dios. Paz, paz, descansa, ven a mí, los que estáis trabajados y cargados, decía Jesús. Él, por tanto, venía para dar vida, pero Él se identifica con la vida también. No era su misión, era Él la vida. ¿Por qué? Porque en Él, dice el evangelista Juan, estaba la vida, en Él se contenía la vida. ¿Y por qué se contenía en Él la vida? Pues porque, como Él dijo, yo soy la vida. ¿Y eso qué significa? Pues significa que Jesús es uno con el Padre, porque solamente Dios es aquel ente o entidad que tiene vida en sí mismo, es más, es el único que existe en sí mismo. Cualquier cosa en el universo, por pequeña que sea, la podemos seguir subdividiendo y siempre necesita una causa externa, un agente externo a él, contingente y que explique su existencia, excepto Dios. Dios es el único que es porque es, que existe, que es el eterno, y Jesús está diciendo, yo soy la vida. Yo soy. Eso era lo que significaba el yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el gran yo soy el que soy. Existo por mí mismo, sin necesidad de nada más. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, puesto que el Hijo es engendrado del Padre y de la misma naturaleza que Él. Segundo, las enseñanzas de Jesucristo en cuanto a la vida no son de reencarnación, sino de resurrección. El autor de Hebreos nos dice, he aquí está establecido o decretado, escrito, ley, se acabó, que los hombres mueran una sola vez, una. Tu oportunidad en la vida es una, no 1000 vidas, una. Esto es serio, ¿eh? Tienes solamente una bala para disparar, una. Y después de la muerte, el juicio. Y tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, donde Jesús se presenta como el gran juez, el juez de los vivos y de los muertos. En Apocalipsis, donde se describe el gran trono blanco, hay un juicio. En el juicio hay un juez. Jesús abre los libros. Él está juzgando, dice, a los muertos de todas las edades que vienen a la vida y se presentan delante de Dios en pie, dando cuentas ante el juez. Él ha establecido a Jesús como juez de todos los hombres en algún momento. Así dice el apóstol Pablo a los griegos en el Areópago. Pero ante esta situación o visión de juicio hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque, siguiente, las enseñanzas de Jesús en cuanto a la vida no son de karma, sino de gracia. Y aquí nos paramos un momento para decir, esta mente cósmica universal que lo abarca todo, ¿cómo se puede hablar de mente, de inteligencia, de plena conciencia, sin hablar de persona? Pues se le pone el título de la fuente, se le pone el título de la vibración más pura, de la vibración más sutil, de la energía más sublime, pero, oiga, ¿qué es persona? ¿Qué es persona? Pero en este sistema filosófico de creencias, esta mente que no es persona tiene un problema, que se la define inteligente y consciente, plenamente consciente, y no es persona. Y además, ojo, si no es persona, no puede perdonar, porque solo las personas pueden perdonar. El perdón no va de acuerdo a la ley, el perdón va de acuerdo al amor y a la misericordia. Solo las personas pueden perdonar. Pero esta mente no funciona de acuerdo al perdón, sino a la ley de la causa y efecto, y las leyes no perdonan. Es como si a ti te perdonase la tabla de multiplicar cada vez que te equivocas en una operación. No se te puede perdonar, te has equivocado. Pero Jesús, las enseñanzas de Jesús para la consecución en cuanto a la vida misma, son de gracia, no son de karma, no son de obra, no son de esfuerzos, son de gracia. Gracia significa te doy lo que tú no mereces. Te lo doy gratuitamente por amor.
Jesús mismo dijo, aquellos 18 sobre los cuales cayó una torre en Siloé y los mató. Está describiendo un accidente. Cae una torre, mata a 18 personas. Vosotros pensáis, ¿verdad? Pensáis que ellos eran más pecadores. En nuestra traducción occidental de ahora, pensáis que tenían peor karma, ¿no? Pensaba que aquello respondía a la ley de causa y efecto, que ellos eran peores o lo merecían, o lo habrían elegido así antes de venir a esta vida. No responde a eso, decía Jesús. No eran peores porque les pasara aquel accidente. Yo os digo, dice Jesús, no eran peores. No había causa ni relación causa-efecto. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La ley para la consecución de vida de Jesús no es una ley, es una gracia y se consigue mediante el perdón, porque Dios tiene misericordia y perdona, porque Dios es personal. Por tanto nos dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos, esa es la solución de Jesús, el arrepentimiento. Si confesamos, Él es fiel y justo. Atención, atención, descansa de una vez, porque Él es fiel y justo a su palabra. Él ha dicho que lo hará. Si confesamos, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda la maldad. No tienes que arrastrarla más. Ni de una vida a otra, ni en esta vida, no tienes que arrastrarla más, es ahora, punto, se acabó, le he pedido perdón a Dios, Él ha tenido gracia, misericordia conmigo. Porque Cristo padeció en la cruz, lo añado yo porque es a lo que se refiere en la cruz, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Si el karma explica que nosotros podemos conseguir la vida y la continuidad de la vida, si el karma lo explica, ¿para qué murió Jesús? No, un ejemplito, un no sé qué, llenar esto de lo crístico. No, Jesús murió para llevarnos a Dios, para pagar por tus pecados, de acuerdo a sus propias palabras y a la enseñanza del Antiguo Testamento. Y se consigue no a través de un proceso, se consigue a través del momento del arrepentimiento y la confesión y en la petición de misericordia por parte de Dios que te ama. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Es por gracia, amigo mío, es gracia. No es obra, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esta salvación no es de vosotros, es un don de Dios. Tú no puedes conseguir la salvación de la vida eterna. Olvídate del ciclo kármico. Solamente es don de Dios poder dar la vida y concederla, la vida que Él tiene, la da a quien Él lo quiere y lo quiere dar a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento, que le aman, que le buscan. No por obras, dice, no por karmas, no por obras ni por karma, es lo que está diciendo, para que nadie se pueda gloriar. Por gracia sois salvos. Las enseñanzas de Jesús en cuanto a la vida no son de extinción, sino de comunión. Como ya hemos visto, Elías y Moisés conservaron su identidad en el más allá. Pero no solamente ellos, sino también en la historia de Jesús, del rico y de Lázaro, conservan su identidad en el más allá. Y tenemos como otros ejemplos, el ejemplo de Pablo, que se quería él con el Señor, estando con el Señor, él con el Señor se describía en el más allá. Y tenemos muchos más ejemplos. No es de extinción. No tengo yo que llegar a extinguirme para meterme en una especie de bolsa cósmica que me absorba. Las propuestas budistas de este tipo de creencias se cree que yo tengo que progresar en la pérdida de mí mismo, de mi propia individualidad, de tal y como Dios me ha hecho y me ha creado, eso tengo yo que quitarlo fuera. Pero si me ha hecho Dios a mí así, ¿cómo lo voy a quitar? Pues si eso le da gloria a Dios, bien usado y bien puesto en su sitio. No, pues tengo que extinguirme. Yo tengo que dejar de ser yo para unirme al cosmos universal, a la gran mente absoluta, al todo que es uno. Como una esponja, como una gota, dice, como una gota de agua que se funde en el océano y deja de ser gota para ser océano. Qué bonito, ¿verdad? El cristianismo propone otra cosa, como una esponja que se hunde en el océano y que queda completamente inmersa del agua del océano, sin dejar de ser esponja.
Porque Dios te ama, tal y como te ha hecho. No es una gota perdida en el océano, es una esponja hundida en la gracia, en la gloria y en la vida de Dios, sin perder tu identidad. Dice estos postulados, yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Yo soy Dios. Cuando dejo de ser yo, en la medida en que yo vaya perdiendo mi propia individualidad, me iré acercando al yo auténtico que vive en mí, que es Dios. Porque yo soy Dios versus cristianismo. Yo no soy Dios. Dios me ha creado, yo soy su criatura amada, hecha a su imagen, pero no soy Dios. Y además Dios quiere que yo siga siendo yo. ¿Sabes por qué? Porque es por mí, por ti, por tu individualidad, por tu persona, por tus problemas, por tus pecados, por ti que Jesús ha muerto en la cruz, ha entregado su vida. Dios no quiere que yo deje de ser yo. Dios me ama tal y como me ha creado. Dios te ama a ti. No tienes que extinguirte. Cuando Pablo habla de que tenemos que dejar el yo y tenemos que dejar el yo, de lo que se está refiriendo son de las obras malas de nuestra carne, de la faceta mala que traemos con nosotros, con el pecado, no que nos extingamos individualmente. La reencarnación anula la identidad única y singular de cada criatura humana. Atención, la reencarnación anula la identidad única y singular de cada criatura humana como objeto personal del amor de Dios. ¿El gran cosmos te ama? Oh, eso nos lleva a una palabra de amor. ¿Te ama? ¿Por qué te ama? Porque eres parte de él y eres él. Pero entonces si el cosmos te ama porque tú no eres tú, sino porque tú eres él, entonces él se está amando a él. ¿Dónde está el amor? El amor es aquel que sale de sí mismo y se entrega por el otro. El amor es la Trinidad divina, tres personas que se aman eternamente, que sale de su estado eterno y es capaz de incluirse y sumergirse en el tiempo para rescatarte a ti, salir de sí, para rescatarte a ti, para encontrarte a ti, porque te ama a ti. Le daré una piedrecita blanca, dice Jesús en el Apocalipsis, Juan a través del libro de Apocalipsis. Cuando estén conmigo, cuando estén en mi reino, cuando estemos con él, le daré una piedrecita blanca, una especie de regalito, dice, y en ella he escrito un nombre nuevo, y ese nombre no lo conoce nadie, el nombre que él nos da a nuestra persona e individualidad. Es un nombre que solamente dice, conoce yo y él. Aquí somos una multitud en el cielo, pero somos yo y él. Yo y él, o yo y ella. Habla de intimidad, habla de amor. Las enseñanzas de Jesús en cuanto a la vida no son inclusivas de otras creencias, sino que son excluyentes. Juan dijo en su evangelio, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como hemos visto en versiones, en momentos anteriores, dice la verdad, el camino, la vida, en este caso, la vida, y lleva los artículos definidos del griego que se nos ha traducido bien al español. Artículo definido que no significa una carretera, es la carretera, es la, no hay otra, es una y singular, está excluyendo a los demás, a todos los demás. Como la vida, yo soy la vida y el camino y la verdad, punto. No me convence. Pues entonces sigue leyendo, que no es lo que solemos hacer, seguir leyendo, ver el contexto, estudiar la cultura y la historia de lo que se ha escrito para no tergiversarlo. Sigue leyendo, ¿qué dice más Jesús? Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. De ninguna otra forma o manera. Y por eso la primera predicación de los primeros discípulos de Jesús fue que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, en que podamos adquirir vida. No hay otro. Era precisamente el problema que tenían los primeros cristianos. Los romanos no tenían ningún problema en integrar dioses nuevos. Cristo hubiera sido integrado fácilmente, sin problema alguno en su panteón numeroso de dioses.
El problema de los cristianos era que el cristianismo con su Cristo desplazaba necesariamente y excluía a todos los demás. Ese era el problema y por eso los cristianos en primera instancia, en el primer momento, fueron perseguidos y nosotros lo cambiamos todo. Conclusión, ¿no queréis venir a mí? ¿No queréis? Dice Jesús. ¿Sabéis que hay algo? ¿Sabéis que hay algo? Y no queréis venir a mí. Dice, no, yo sí, pero yo voy con otros. ¿Pero cómo vas a venir con otros? ¿Alguna vez te has presentado a tu casa agarrado del brazo con 3 amantes y le has dicho a tu mujer, cariño, te amo? Venga, hombre. Jesús, Dios, se siente así cuando tú vas a Él con otros. Pero si, hombre, si ir a Él es estar con Él, es conocerle más, para amarle más, para obedecerle más. ¿Cómo va ahí agarrado con otros dioses junto con Él? O con otros ciclos kármicos, o con otras reencarnaciones, con otra filosofía, con otros postulados de camino, de verdad o de vida. Que no, que Jesús no puede ser integrado. O crees uno, bien está. O crees lo otro, bien está. Pero no está permitido por las leyes de la razón más mínimas de amalgamarlo todo. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Jesús dijo a Marta, la hermana de Lázaro, aquel a quien Cristo resucitó, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta que le hizo a Marta es la que nos hace hoy a todos nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees? ¿Por qué si crees? Si confiesas a Dios como el creador de todas las cosas, que en su amor eterno de la unidad en la Trinidad salió de sí mismo para encontrarte a ti, salvarte a ti, pagar por tus pecados, cancelar la deuda, se acabó. Si lo crees, si crees que con esto, con esa actitud de confianza en Él, Él te da la vida. Si lo cree, lo tienes. Y podría el Señor, si lo creemos, exclamar como exclamó a aquel ladrón que estaba junto a Él, siendo crucificado al mismo tiempo, aquel que le identificó. Si lo crees, Jesús puede decirnos, como le dijo a Él, sin necesidad de karma, sin necesidad de más reencarnaciones ni cosas por el estilo. Ahí mismo en la cruz, Jesús, ahí mismo en tu situación, Jesús te puede decir, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, Padre, Dios de toda vida, glorificado, bendito sea tu nombre, por habernos regalado en Jesús aquello que nosotros no podíamos alcanzar, por habernos dado el propósito, Señor, de nuestra vida, que es la continuidad de la vida, pero no al estilo de Elon Musk, no al estilo, Señor, de volcar cerebros en silicona, no al estilo de las religiones que buscan la continuidad de la vida, sino al estilo de estar contigo, Señor, de amarte, de conocerte, de estar sumergido en la vida. Gracias por habernos dado esto en Cristo Jesús. Gracias por habernos dado sentido a la vida. Gracias por amarnos. Gracias por ser nuestro Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.